un espacio también un poco difícil por lo que ha estado pasando últimamente con esta situación convulsa de, de la sociedad, ¿no? Con tantas situaciones que a veces son un poco difíciles de leer, pero hay que seguir, ¿no? La sesión de hoy estamos muy en la línea de cómo hemos ido como abordado los otros encuentros. Hoy vamos a trabajar que tiene que ver como con los marcos metodológicos, que son solo unos marcos metodológicos, porque son muchísimos, casi que podría haber podría haber una propia epistemología y un propio marco metodológico por investigación. O sea, estamos en posibilidades de crear uno. Pero hay algunos como los más recurrentes, algunos de los que se usan sobre todo pues en investigaciones cuantitativas, aunque estaba chismeándolos con juicio y también sirven para cualitativos. Entonces creo que con estos que vamos a abordar hoy vamos a poder como trabajar un poco ya pues como asentar un poco más esa microinvestigación que estamos desarrollando. Antes de iniciar, les pregunto, ¿se pudieron ver la película, alguna de las películas que les recomendé la semana pasada? Profe, la verdad, no. No, ni Following for Columbine, ni Spotlight. Profe, la verdad, para ser sincero, ni me acordaba. Tienen, no mentiras, y Mauricio tampoco. Profe, no, la verdad tampoco. Bueno, va a tocar ponerlo de tarea y ponerles nota para que la vean, porque, para que las vean. Bueno, no, hagamos eso, traten de verla esta semana, ahorita en el grupo de WhatsApp la vuelvo a subir para que la tengan, digamos, como pendientes, pero sí véanlas porque creo que les pueden ayudar a generar, pues, como ideas sobre el tema de las investigaciones. Por ejemplo, en Spotlight se mira mucho todo ese tema de lo que tiene que ver con la investigación periodística, de cómo una investigación bien llevada puede mostrar fenómenos globales increíbles. En Following por Columbine hay una cosa que me parece muy adrede, muy precisa, y es que es una interpretación muy distinta de lo que uno tiene, que podría llegar a tener sobre la violencia. Entonces les voy a hacer como una sinopsis de las películas para ver si se animan a verlas, bueno, de la película y el documental, para ver si se animan a verlas, porque creo que son interesantes. Además, no son pues, películas ladrilludas de esas del cine italiano del 50 o cine japonés mudo, no. Son películas que, pues sobre todo Spotlight, son recientes, entonces creo que las pueden como disfrutar. Además, trabajan temas álgidos. Por ejemplo, Spotlight trabaja todo ese tema de, de los descubrimientos pues, de la iglesia alrededor de algunos casos de pedofilia. Y pues Following for Columbine trabaja a propósito de todo lo que tiene que ver con esas violencias en Estados Unidos. Además, esa de Following es como de los 90, si no estoy mal, y hoy que 20 años después, un poco más, sigue generándose ese fenómeno. Y creo que esa investigación dio una respuesta anticipada a cómo poder evitar ello, pero la actitud, digamos, como gubernamental no ha favorecido en generar pues como unas nuevas formas para evitar que eso se contenga, sino que pues, la respuesta ha sido entonces poner pues, sensores en las escuelas para reportar armas, construir eh, mm, pupitres a pruebas de balas, que eso realmente solo son elementos de contención del problema y no que van al fondo del mismo. Entonces, en esa película, en ese documental de All por Columbine, van a encontrar una lectura de ello y un análisis, pues, investigativo, muy desde un suceso que fue tal vez uno de los más notorios, de los primeros, que sucedió específicamente en Columbine, una zona, pues, de Estados Unidos, donde, pues, se generó de estas, digamos, como estas masacres de un estudiante que llega y empieza a disparar y a partir de ahí hace una lectura muy general de la sociedad norteamericana y de por qué eso se produce. Mientras que en Spotlight, que sí es una película más tipo hollywoodense, más reciente, lo que se muestra es cómo a través de mirar algunos casos, digamos como de violaciones y de pedofilia, que es como un estudio de caso específico, empiezan a darse cuenta que eso no es una sola, sino que está unado y casi que es una cosa global. O sea,
o sea, es un tema de cómo a partir de una investigación muy concreta, muy pequeña, podemos llegar pues a encontrar como grandes correlaciones y grandes como coincidencias. Entonces, bueno, primero vamos a hacer eso. O sea, de tarea obligada es Spotlight, que pues además yo sé que la van a ver bien porque es reciente. Y opcional, vean Bowling for Columbine, que es más vieja, que el formato pues es un formato pues no tan limpio como en ese cine hollywoodense, sino que es un formato, digamos, como de mediano, no me acuerdo cómo se dice, mediano tamaño o algo así. Eh, no sé, de pronto Verónica si la pudo ver, alguna de las dos. No, profe. No, y yo que pensaba que esto iba a ser un espacio semanal de hablar de cine, de poder compartir, y miren que no estamos con ello, pero bueno. Es más, no me gusta ver televisión, no sé, pero no me gusta. No, yo no es Que tele, hay, que parche de películas o algo no me gusta. no, yo trabajé en un cineclub como en No, el 80. siempre me duermo. O sea, logro ver al inicio y siempre me duermo. Ya, no, yo trabajé en mi adolescencia en un cineclub y que me asocié mucho al cine. Ahora no veo tanto cine, pues de hecho, no, pues, digamos como televisión sí, no veo mucho, en mi televisor tengo, pero el cine sí le saco espacio, el anime que me gusta mucho también. Bueno, últimamente he estado como tratando de seguir series, pero yo pues las series soy muy malo, las dejo siempre como a la mitad, cuando no me gusta algún giro las abandono, pero bueno. Vamos a intentar ver estas y el próximo martes hablamos un poco sobre ellas. Pero les voy a poner nota, no sé. Y Verónica, pues tú dices hasta donde te la alcanzaste a ver antes de dormirte, ahí me cuentas. Sí, Listo, profe. no hay problema. Bueno, eh, como les decía entonces, la sesión de hoy es el mismo formato que hemos venido trabajando en aras de construir pues como nuestra microinvestigación de aquí a la octava semana. Ya estamos a la mitad de este seminario, ya esta semana siempre pasan como volando, entonces hay que afinar muy bien cosas para garantizar que lleguemos pues como en los tiempos y demás pensados y planteados. Mm, y también les digo ya con el tema de la actividad que está por la semana 4 la, uy, perdón, se trabó un momento el computador. La actividad que está para la semana 4 que es la ficha de lectura, tiene plazo hasta este viernes. Sí les pido mucho rigor con el tema de la fecha de la entrega, porque es como, de por sí tengo varios grupos, yo trato de ser muy juicioso con la lectura de lo que ustedes hacen, pues de ser como corresponder con ello. Entonces ya el viernes cojo todo y leo todo lo que tengo y califico de una vez. Que si me pongo, digamos, como a dar muchos plazos y demás, obvio hay a veces situaciones específicas, eso no, son otros temas, pues se dilata mucho el tema del ejercicio, digamos como el rigor de análisis de las lecturas y eso hace que ya entonces cuando tenga que leer los otros trabajos que no se traigan sobre la fecha, sobre el tiempo, no los pueda leer de la manera que debo y también es como un acto como de responsabilidad con el espacio. Entonces, sí, por favor, para el viernes, enviarme digamos, como esta ficha de lectura y yo procederé a subir las notas el fin de semana, me imagino que para el lunes, aprovechando que el lunes es festivo, tendré para dejar ello listo. Entonces, bueno, ya con estos avisos parroquiales, vamos a proceder como con la presentación de hoy y de una vez les muestro, fíjense, no son tantas diapositivas, voy a estar hablando más tarde, creo que una horita, espero. Y entonces en el ejercicio de cierre, a partir del ejercicio de cierre, bueno, a partir de la lectura de hoy más bien, tendríamos que tener definido el método de investigación o de microinvestigación y la hoja de ruta. O sea, lo de la población de muestra, creo que ya lo hemos ido trabajando un poco, pero tener además el formato de preguntas, cuáles son las preguntas que voy a hacer, que voy a diseñar, qué son las que me van a arrojar respuesta a la pregunta de la investigación, que van a corroborar o cambiar, digamos, la hipótesis que tengo, y el marco teórico, cuáles son los referentes teóricos que voy a usar
para darle digamos, como fuerza a esa investigación que estoy desarrollando. Entonces, fíjense que para hoy tenemos siempre una tarea, digamos, como larguita, así que por favor vayan mirando cada una de estas como, propuestas que estoy trabajando, que estoy como presentando en clave de las microinvestigaciones que tienen, y al final haremos el ejercicio de retroalimentación con el descanso pues, de 20 minuticos para que ustedes lo piensen. Espero que ya lo hayan ido pensando o que vayan rayando esas preguntas ahorita y las evaluamos entre todos. También los invito a que si alguno está interviniendo y tiene también otra idea para asesorar o acompañar, creo que eso es válido. A veces las miradas, digamos, múltiples permiten darle como más solidez a mi proceso. Entonces creo que los aportes de todos y todas son muy válidos en ese sentido. Bueno, lo que vamos a ver entonces tiene que ver con los marcos metodológicos pues, para investigaciones cuantitativas, aunque en la cualitativa también hay marcos metodológicos que son útiles para ello. Vamos a ver pues 6 de ellos, básicamente. El primer método de investigación es el que se llama método de investigación-acción o método de investigación-acción participativa. Uno de los creadores de este método es Orlando Falsborda, que fue pues, un sociólogo, investigador colombiano, un referente increíble en las ciencias sociales, en la Nacho, muy querido, también analista de la violencia, de fenómenos pues como muy de la cara de lo que nos ha pasado a nosotros, de frente a lo que nos ha pasado a nosotros. Y él construyó, digamos, una metodología de investigación, que es una metodología de investigación-acción participativa, que hay que decir algo, es un método que además es colombiano, o sea, es Made in Colombia, pero que se ha usado como referente de investigación para múltiples procesos a lo largo del mundo, y digamos como en Latinoamérica. Creo que es de resaltar poder poner un método de investigación creado en Colombia, además de alguien pues, como de la referencia de Orlando Falcón. ¿Este método de investigación en qué consiste? Pues el método de investigación se encarga en relacionar, digamos, eh, quién, este método de investigación se encarga pues de relacionar la investigación con diversos programas de índole comunitario, eh, con el fin de solucionar problemáticas humanas en contextos específicos para darle solución a los problemas de la sociedad. O sea, el método de investigación y acción participativa es un método que está diseñado en específico para solucionar problemáticas de los lugares donde llega. No es un método de investigación que se quede únicamente, digamos, como en el análisis externo de los casos, que se queda en la reflexión teórica del hecho, sino que es un método que está diseñado para intervenir esas comunidades. Entonces yo llego y miro, por ejemplo, el tema de que no hay agua en tal lugar. Pues no voy a llegar solo a decir, ay, sí, no hay agua y a mirar cómo está de mal todo el mundo y a encuestarlos, sino que en el método de investigación participativa, pues además de hacer ese análisis, propongo estrategias con la comunidad para solucionar ese problema. Es una metodología de investigación social que además es muy fuerte, por eso aquí en América Latina, porque América Latina es un lugar con muchos, sabemos, vivimos acá, hay lugares con muchas carencias, con muchas necesidades, y esos métodos investigativos que se tenían, por ejemplo, en Europa, donde el investigador no tiene, trata de no tener relación con el objeto de investigación, o sea, por ejemplo, esa antropología tradicional, o incluso como nos pasa un poco como cuando vemos esos documentales de National Geographic de la selva y entonces ven que el león está devorando al ciervo, pero entonces no intervienen porque no pueden alterar esa realidad que están viendo. Falsborda propone una cosa totalmente diferente. ¿No? Nosotros tenemos que intervenir en esas realidades porque finalmente o sea, de lo que se trata es de mirar cómo aportamos en construir otros escenarios, otras realidades alrededor de, alrededor de, alrededor de lo que investigamos. Entonces es de hecho casi que una ruptura con los paradigmas tradicionales de investigación. No sé ustedes, si alguno de ustedes lo que está haciendo se pueda moldar allá, pero entonces no es como que me interesa únicamente investigar eso para mirar qué pasa, sino es, si yo investigo, transformo. O sea, yo investigo porque esa investigación tiene que ayudar a transformar y no lo va a hacer en 10 o 20 años, sino que lo va a hacer ya. O sea, lo va a hacer en la medida en que podamos, en el mismo espacio en el que yo estoy interviniendo esa comunidad, ir solucionando, generando soluciones
desde, digamos, como desde la reflexión colectiva. Entonces, digamos que cuáles son las características del método de investigación acción participativa. Entonces, pues que analiza situaciones sociales, aquellas que son susceptibles de cambio, ojo. Entonces, como lo que me interesa a mí es aportar, es intervenir, es transformar, pues yo no me quedo únicamente en mirar, no sé, en analizar cosas que no se puedan cambiar o cosas que están bien, sino que efectivamente mi reflexión está sobre cosas que requieren ser transformadas. Entonces requiero, no sé, mirar cómo generar un tema de mejorar, no sé, la nutrición en menores en tal lugar o cómo alfabetizar a ciertos sectores de la población. Entonces yo no solo llego y miro qué tanto analfabetismo hay, sino que directamente miro cómo puedo intervenir a transformarlo. Ahora, desde planos, digamos, como académicos, en contador, por ejemplo. Entonces, una de las investigaciones que ahí están en los seminarios que tengo aquí de metodología de la investigación, entonces dice que, por ejemplo, va a hacer una investigación alrededor de algunas tiendas para ver qué tan óptima es su contabilidad, qué tanto conoce, digamos, de bases contables, no, porque no va a ser una cosa muy profunda, pero pero una metodología de investigación tradicional únicamente le diría, no, pues usted vaya, averigüe y sobre eso analice y saque resultados. En el método de investigación-acción le dicen, no, ojo, no, usted investiga, pero usted lo que tiene que hacer es una pedagogía para que esas personas que no tienen bases contables las tengan. Entonces, fíjese que no es el investigador que solo analiza, sino que transforma, que impone. Si ustedes tienen, por ejemplo, en el tema de optimizar canales o formas de producción, por ejemplo, en ciertas empresas que se generan muchos retrasos por los tiempos de entrega, por las formas en las que se produce pues toda la cadena productiva, pues un método de investigación únicamente haría, digamos, como el análisis de ello, pero en la investigación de acción tiene que sí o sí generar apuestas que transformen y mejoren ello. Obviamente, digamos que ese ejemplo que estoy haciendo es un poco brusco porque la investigación acción es muy social, o sea, no está pensada tanto en la empresarial, aunque se puede usar como les estoy diciendo, sino que está pensada más en fenómenos sociales, en el tema del analfabetismo, en pobreza, cosas que están como muy ceñidas a ello. Y por eso, pues digamos que los resultados están es más pensados en interpretar el fenómeno, es decir, pensar cómo solucionarlo más que el fenómeno mismo. Y por eso es muy importante para la investigación participativa el tema de la subjetividad, o sea, lo que la gente opina, lo que la gente interpreta, las creencias que tiene la gente, la manera en la que significa algo. Vamos al tema de, ¿ustedes saben, alguno conoce algo de lo que está pasando con los guayú, por ejemplo, en La Guajira? ¿Alguno ha escuchado el tema de lo del pueblo guayú y el tema, por ejemplo, del río Ranchería y el tema con la Brumont? No. ¿No? ¿Nadie ha escuchado lo de los guayú y la Brumont? No, profe. Bueno, por ejemplo, voy a contarles como esa historia para hablar de este método de investigación. Hay un pueblo, digamos, como indígena originario nuestro, que es el pueblo guayú, que está digamos, en parte de él está en lo que hoy lo que conocemos nosotros como La Guajira, porque los guayús están, digamos, como entre Venezuela y Colombia, y eso también es válido porque su concepto de frontera no es el mismo que tenemos nosotros. O sea, la frontera Venezuela-Colombia es un fenómeno de la, digamos, como de lo que tiene que ver como con la colonia española y esa evolución en los procesos de independencia, pero el pueblo guayú tenía una cosmovisión de su espacio muy distinta a ese espacio, a ese fenómeno geográfico. Digamos que para no complicarnos, están entre lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela, en esa zona de la Guajira. Resulta que cuando llega la Drummond, que es esta multinacional que se encarga de extraer el carbón y llevarlo para Inglaterra, pues para Europa, distribuirlo para diferentes lugares del mundo, pues bueno, para ese proceso necesita mucha agua. Y entonces ahí está un río, que es el río Ranchería. Entonces la Drummond que hizo, cogió ese río y lo usó pues para todo el proceso de, vamos como de extracción del carbón.
Lo que pasa es que el río Ranchería para los Wayuu está ligado también a su cosmovisión del mundo. O sea, para ellos, digamos, como que ellos son del río, ¿sí? Y digamos, como su estar en el mundo está muy relacionado con el río. Entonces, cuando se habla de la problemática Wayuu, hablamos del tema pues, también de la hambruna, el tema de la sequía, de que tienen poca agua. El problema con ellos es que no solo es un problema de darles agua, sino que es un problema de volverles el río, porque es que ese río para ellos, o sea, para ellos no solo es el tema del agua, sino que el río está conectado, digamos, tiene, digamos, como una conexión mística para la forma en la que ellos entienden su realidad. Ese tipo de elementos a un investigador, digamos, social o de otro tipo, pues no le interesa. O sea, le interesa solucionar el agua. Entonces, no, listo, miremos cómo le ponemos un acueducto a ellos, bueno, que no lo han hecho, pero cómo les ponemos un acueducto y listo, se acabó el problema. Pero desde el método de investigación, acción participativa, sí es central, porque es que la subjetividad del pueblo guayú es importante. Así sea mucho más difícil devolver el río Ranchería, así sea, digamos, mucho más complicado recuperar todo lo que tiene que ver como con ese caudal acuífero, eso es lo que, o sea, eso es parte del problema. Entonces, fíjense que ese enfoque también replantea muchas otras cosas. Que uno en digamos, una mirada muy, muy occidental la dejaría como sin valor alguno, pero que cuando uno reconoce cuál es la visión que tiene ese otro de ese elemento, pues ya como que lo transforma. Y miremos eso en términos de hacer una avenida o hacer algo que va a casa, tiene que tumbar una casa y dice, no, eso vale tanto, pero dice, no, es que esta casa lleva 4 generaciones, estoy asociado a esta casa, entonces ahí ya no es un problema solo del dinero, sino que ese bien material tiene una representación simbólica que no es transable económicamente, entonces eso, por ejemplo, son cosas que en este tipo de investigaciones son importantes y que son desconocidos en otros. Eh, Y bueno, otro elemento es que pues también es crítica, ya que la práctica se somete a un análisis y discusión continua. Entonces no es que, o sea, tú no tienes como que todo elaborado en ese método y tú ya llegas y lo único que haces es aplicar ese método, sino que como este método requiere sí o sí de una relación, de una interacción con el objeto de estudio, con el objeto de investigación, pues lo que pasa es que tú tienes que estar replanteando y reflexionando constantemente el mismo elemento de las preguntas, el mismo elemento de las hipótesis, que tú no puedes llegar así, como, digamos, como en la investigación cuantitativa clásica, que tú llegas ya como unos presupuestos y con eso tratas de elaborar lo demás, sino que en este método es siempre en la realidad, siempre es en el espacio, como en la interacción con el objeto de investigación, donde se van generando pues como los cambios, las transformaciones alrededor de ello. ¿Alguna duda sobre este método? ¿Clarito? Los notos silenciosos este martes, que será lo que anda O pasando. sea ¿Vas a que decir, Juan? Dime, Juan José. aplica más que todo a lo social. Sí, sí, este es un método de investigación que aplica sobre todo a investigaciones sociales, pero aplica también en la medida en que tú puedas intervenir en cosas. Ahora, eso no tiene que ver con tu carrera profesional. Tú desde cualquier carrera profesional puedes generar investigaciones sociales, desde la ingeniería, desde la técnica, desde la economía, desde las matemáticas. O sea, el tema del enfoque social no depende del perfil profesional, sino del enfoque casi que tiene cada uno. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres con tu carrera aportar socialmente en algo, este tipo de enfoque te permite hacerlo. Entonces, no es porque a veces piensan como que no, es que las ingenierías no, o las carreras técnicas, no. Este enfoque, este método se puede aplicar a cualquier tipo, digamos, como de disciplina, que pasa, lo que depende, digamos, como de la búsqueda del investigador. Es eso. Muchas gracias por el aporte, Juan José. Bueno, eh, el otro método de estudio, que es un método, digamos, como muy, muy relacionado, muy cercano al, al método anterior, es el método, digamos, etnográfico.
El método etnográfico es un método de investigación que es sumamente, eh, digamos, como conocido y reconocido en América Latina, porque de todas maneras tenemos, digamos, como una tradición pues indígena muy amplia, con unos grandes pueblos con muchas cosmogonías, entonces se ha, digamos, como implementado mucho acá, pero en el método etnográfico sí vamos a diferenciar algunos elementos entre la etnografía y, por ejemplo, la versión pues de la investigación participativa, para que nos quede claro. Porque en el método etnográfico, o sea, el investigador se incrusta también en la comunidad o grupo o institución, pero con el objeto de observar su comportamiento. O sea, fíjense que en el método etnográfico lo que se está haciendo es que el investigador se mete dentro de la comunidad o dentro del objeto de estudio. Digamos, ayer precisamente estaba acompañándonos un amigo, Camilo Serrano, profesor de la Universidad de ICESI del Valle, que en este momento está haciendo el doctorado en México, y en el seminario que trabajo los lunes nos estuvo acompañando haciéndonos una charla a propósito de su investigación sobre el clientelismo. Y en el clientelismo, que es, pues, no voy a resumir su espacio porque pues, es una charla, digamos, como extensa, pero básicamente es todo el tema de lo que nosotros entendemos con esos juegos, pues como electorales, el tema de los puestos por votos, el tema de los favores. Y él hace un análisis etnográfico. ¿Y qué hace? Va y mira a todos esos grupos que se forman alrededor del clientelismo, lo hizo en el Valle, en Palmira específicamente, y lo que hizo fue hacer una observación, hacer unas entrevistas y sobre eso fue una investigación muy valiosa, me parece a mí, porque es algo que no se trabaja tanto, pero que además nos toca a todos de manera cotidiana, porque de manera directa o indirecta nosotros conocemos gente que está ahí por el tema de lo que nosotros llamamos por acá la palanca política, que eso es clientelismo, o un familiar, o un amigo, o nosotros mismos, gracias a un político pudimos, no sé, tener el CISBEN en cierto momento, o salir de trámite más rápido, o acceder a cierto crédito. Todo eso es, digamos, como que algo que nosotros sabemos, intuimos, pero que él a través de un método etnográfico lo desarrolló. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos, él se camufló dentro de ese grupo social, pero pues él se camufló únicamente para observarlo, así tal cual como en National Geographic cuando ustedes, bueno, no sé si todavía en documentales de animales, yo los recuerdo cuando eran niños, que uno veía pues ahí el tipo con todo el camuflado y con la cámara mirando qué era lo que estaba pasando, tratando de seguir muy de cerca los sucesos, pero sin intervenirlos, tratando de respetar digamos, de la manera más estricta posible lo que sucede, porque eso permite hacer un análisis, digamos, como mucho más preciso de lo que está sucediendo. Porque si yo llego, por ejemplo, pensando que lo que me van a decir, me lo van a decir desprevenidos, pues yo ya sé que yo estoy ahí equivocándome en el enfoque, porque tal vez cuando lo ven a uno, dicen cosas de ciertas maneras, no hay confianza, y eso hace que el análisis se estropeó un poco, se limita. Cambio, eh, entonces, digamos que la idea es como que en el método etnográfico la idea es como mimetizarse con el ambiente para poder conocer los comportamientos, reconocer las formas de hacer de la manera más natural posible. Y es como poner, no sé, una cámara, como si no fuera una cámara en un cierto lugar y poder seguir todo lo que sucede y sobre eso, digamos, como analizar. Obvio, eso tiene un asidero importante y es que pues eso uno lo hace porque tiene un interés específico. Por ejemplo, el interés de Camilo era conocer una idea, Camilo Serrano, era conocer cómo funciona ese tema del clientelismo, o sea, cómo es que surgió ello. Y a través de eso, ¿se acuerdan? Con esto, digamos, que obtuvo su magíster en ciencias sociales o politología en la ICESI. Entonces, ¿cuáles son las características, digamos, del método etnográfico? O sea, que el investigador busca información de los diferentes aspectos de la vida de un grupo, o sea, a través del trabajo de campo, es decir, a través de la inmersión en ese grupo social. El trabajo es la ruta que le permite obtener la información de los diferentes aspectos de esa cultura, de ese proceso, ese espacio, o sea, es así, o sea, ese espacio, esa inmersión en el grupo es el que le determina, digamos, como la ruta de lo que va a ser, ¿sí? O sea, es lo fundamental, mejor dicho, o sea, la observación en el método etnográfico es lo fundamental
pero esa observación siempre está mediada por una teoría. Por ejemplo, en el caso de Camilo, es teorizar qué es clientelismo. Entonces, a través de ese método etnográfico, él hizo una investigación, por eso contrastó cuáles son las teorías alrededor del concepto del clientelismo y sobre eso, digamos, como que arrojó todos los resultados. Y pues, ¿qué hace uno? Pues seleccionar y ordenar lo observable a partir de conceptualizar pues el objeto a estudiar. Él hizo unas entrevistas a líderes políticos, a gente pues como que están como que son como los intermediarios entre el concejal, entre el político y la gente como de a pie, los que van y consiguen los votos, o sea, y miró cómo era que se generaban como esas maquinarias electorales y lo hizo además muy desmoralizado, o sea, no mirándolo si eso es bueno o malo, si eso está bien o mal hecho, sino tratando de conocer cómo es que funciona ese fenómeno. Y pues, todos estos métodos etnográficos se llevan a cabo pues, mediante técnicas de campo que son complementadas con referencias a la totalidad social. O sea, yo cojo técnicas de investigación, por ejemplo, Camilo Tallego cogió el tema de entrevistas, hizo unas entrevistas muy precisas a esos líderes, cogió el tema, por ejemplo, de cómo ha funcionado la maquinaria electoral en Palmira en los últimos 10 años más o menos, a quiénes son los partidos que han estado ahí, quiénes son los que han liderado eso, cuáles son como las facciones políticas que se han como instaurado en el poder local, y además de eso, genera ciertas teorías alrededor de ello. Entonces, miren que, y con eso uno estudia, lee esa investigación del, del clientelismo de Camilo, que es un caso muy específico en el Valle, pero uno empieza a mirar, pero es que así también funciona acá, esas estructuras también funcionan acá. Entonces permite como reconocer cómo se puede generar toda una teoría social del clientelismo en Colombia a partir de un caso pues como muy específico. ¿Queda claro este tema de la etnografía? ¿Alguna duda, algún aporte sobre el tema del etnográfico? Sí, señor, claro. Verónica, Fabián, Juan José. Profe, pues yo siento que es como parecido a lo que yo voy a hacer, porque estoy tomando un grupo de estudio que me involucra directamente, o sea que sí voy a ser observador directo. Ah, muy bien, muy bien. Y eso es lo que tienen que hacer. Miren de todos estos, cuál es el que se acerca más a lo que ustedes van a hacer y entonces tener eso en cuenta. Entonces, ten presente eso, Fabián, que si es un grupo cercano, tratar de todas maneras de no relacionar. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Camilo ayer, que me parece muy válido en estos métodos etnográficos? Que cuando la gente tiene confianza en uno, pues es mucho más fácil porque te van a permitir conocer cosas que de pronto no se le harían si yo fuera a preguntarles, porque no, pues son siempre en ciertas distancias. Y eso hace que, digamos, que la muestra se pueda trabajar con mayor sinceridad, más en este tema, que, que obvio todos, por ejemplo, los que Camilo entrevistó, les tocó pues bajo anonimato, porque claro, como ahí hay puestos y cosas así, si da el nombre, pues le pueden estar quitando su trabajo, porque eso no necesariamente es ilegal, pero está mal. ¿Sí? En algunos casos lo hacen de manera ilegal, pero en otros no, pero está mal vista. Entonces, mira que esto sí funciona allí. Entonces, bien, muy bien que ya estés como tratando de construirlo desde ese enfoque y ir diseñando, entonces, qué preguntas son las que van a ser pertinentes para poder desarrollar eso. Eh, Ahora, ¿cuál es la otra, digamos, como metodología de las otras de los otros procesos pues, de investigación que tenemos acá? Es esta que es el método de investigación descriptiva, que digamos que el objeto es, como lo dice, la descripción de la estructura de los fenómenos analizados y cuáles son las relaciones y las dinámicas de eso que yo estoy analizando. ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia, digamos, que lo etnográfico, yo puedo hacer una investigación descriptiva sin tener que hacer un trabajo de inmersión con la población. Eso lo puedo hacer yo, por ejemplo, únicamente haciendo encuestas, o sea, recolectando datos a través de lo que estoy observando sin que yo tenga que intervenir en ese espacio, sin que yo tenga que conocer, digamos, como ese espacio en profundidad. Eh, el investigador, por ejemplo, lo que hace es tratar de entender la realidad para encontrar, digamos, qué preguntas facilitan su comprensión. Entonces, en lo descriptivo, por ejemplo, el tema de las encuestas es fundamental. ¿Qué es la diferencia? Que lo descriptivo no tiene digamos, como una noción tan de compartir con él, de tan involucrarse, digamos, por decirlo de cierta manera, con el objeto de investigación,
sino que yo puedo hacer una descripción tomando mi distancia. Únicamente yo llego, no, yo necesito saber entonces cuál es qué tan bien maneja la caja las tiendas del barrio, y yo llego, diseño una encuesta sobre ello, describo pues cómo es que se está generando eso, pero yo no estoy interviniendo en la cotidianidad del negocio, yo no estoy interesado en saber cómo está ese proceso, yo no me pongo a quedarme un rato a ver cómo es que es el flujo de caja, cómo es que intervienen con el cliente, porque mi intención es solo escribir, y para escribir yo no tengo pues que tener una cercanía tan amplia con el objeto de estudio. Entonces, digamos que lo descriptivo se distancia de lo etnográfico en eso, o sea, que siempre se toma como cierta distancia, y pues la investigación, o sea, el objetivo de la investigación, pues es conocer, digamos, como las situaciones, las costumbres, las actitudes predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades, del objeto, de los procesos de las personas. O sea, tú solo coger el, que el cuaderno y empezar a escribir lo que estás viendo en ciertos momentos, o hacer un tipo de encuesta, las encuestas que le hacen a uno, que le preguntan de todo tipo, de sangre, eh, fecha del momento de la última relación sexual, si es homosexual, si es... O sea, le preguntan a uno de todo, ¿sí? Pero ¿qué está haciendo en ese tipo de encuestas? Está tratando de hacer una descripción muy como precisa del objeto de investigación, pero esa descripción no tiene que tener, digamos, etnografía, simplemente es un vademecum de preguntas que a veces se hacen como infinitas, como las clases de metodología en la investigación, pero que finalmente no requieren de cierta interacción entre el objeto de estudio y el investigador. ¿Alguna duda con este tema de este método de investigación descriptiva? No, profe, es claro. Listo. Eh, Aquí tenemos el método de investigación explicativa, que es, digamos, como un avance, una evolución de la investigación descriptiva, porque en el método de investigación explicativa, digamos que además de describir el fenómeno, también tratan de buscar una explicación a esos comportamientos que yo describo. En la descriptiva yo solo cojo y digamos como que pongo lo que veo y ya, yo no digo, no me pregunto el por qué, no me pregunto para qué, o sea, no, eso es ahí sí, como en los realities esos de Gran Hermano. Entonces, en Gran Hermano está la cámara observando desde afuera todos los comportamientos de las personas, y alguien puede llegar y empezar a describir como en un diario. Este fue al baño, este fue a la sala, este cocinó, está describiendo, pero no más. O sea, eso es una investigación que solo hace eso, escribir. Mientras que en la explicativa uno dice, bueno, surge la pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Sí? ¿Por qué se mantiene en la sala todo el día? ¿Por qué Verónica no ve televisión, por ejemplo? Entonces yo tengo una cámara en la casa de Verónica, y no solo describo lo que ella hace, sino que empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué será que a Verónica no le gusta ver televisión? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Si es que no le gusta ni las series, ni las películas, ni las telenovelas, ni las noticias, cuáles son sus gustos, por qué tiene esos gustos, a qué se debe, digamos, qué cargas en la infancia generan ese tipo de cosas. O sea, toda la investigación explicativa trata de buscar el porqué, siempre el porqué de. Llego y todo lo que veo le busco como una como unas razones, sí, unas preguntas, y sobre esas preguntas saco unas conjeturas, y para poder, digamos, como tener esas conjeturas, entonces ya sobre eso que yo describo, entonces, bueno, cojo un estudio de caso, lo que hago es coger métodos comparativos causales, es decir, saber para tratar de mirar cuáles son las causas de eso que quiero explicar, o sea, la posible explicación de ello, los estudios correlacionales, es decir, qué otros elementos se pueden correlacionar con eso. Ojo, correlación no indica causalidad. ¿Qué significa? Que usualmente que cuando tiembla hace calor no significa que una cosa sea causa de la otra. ¿Sí? Simplemente están correlacionados. Eso parece muy simple, pero no lo es tanto, porque nosotros tendemos a darle causalidad a cosas que están correlacionadas.
sea, que a creer que una cosa causa la otra únicamente porque están, digamos, cercanas. Y eso es un error muy frecuente en las investigaciones, que incluso están muy marcadas en las investigaciones, digamos, como el siglo XVII, XVIII, cuando no se conocían muchos fenómenos. Entonces, por ejemplo, había un método para hacer ratones. El método para hacer ratones en el siglo XVIII era dejar una caja con ropa, preferiblemente de mujer, y con comida en la esquina y un cuarto oscuro. Decía, deje eso ahí y 4 semanas después tendrá ratones ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, pues si tú buscas un lugar húmedo, oscuro, con ropa, con un espacio, con comida, pues se vuelve un espacio ideal para que lleguen los ratones. Pero como vemos que juntar todos esos elementos hace que pareciese que fuera la causa de la creación de los ratones. Porque cuando uno mira, el fenómeno es mucho más complejo, pero suele caerse mucho en ese error, de creer que la correspondencia es una indicación de causalidad. Y eso pasa en investigaciones sociales, pasa en lecturas de la realidad de apuño. O sea, de hecho, muchos grandes debates que existen hoy, por ejemplo, sobre el origen de la violencia en Colombia, sobre el origen del conflicto social armado, todavía tienen esos debates. ¿Qué es qué es causalidad? O sea, ¿qué es causa, qué hizo que el origen, eh, hoy estoy con problemas, qué fue lo que generó el origen del conflicto y qué otros elementos se correlacionaron, pero que no son necesariamente medidas que lo originaron? No sé si fui claro con esta explicación, creo que estoy como un poco enrevesado hoy para hablar. Bueno. Hoy también, yo estoy enrevesado y ustedes están como también un poco silentes. Pero bueno, eh, entonces digamos que en el método de investigación explicativa siempre es eso, se preocupa de encontrar lo causal, cuáles son los motivos que llevaron a, que finalmente eso es lo que me da la explicación. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en estos métodos de investigación explicativa? Pues qué es lo que uno quiere explicar, es decir, de todos los elementos que yo quisiera, que yo veo, que yo describo, cuál quiero explicar. ¿Qué se explica? Es decir, cómo voy a explicar ello y qué se concluye de eso. O sea, eh, ¿cuál elemento quiero analizar? ¿Sí? ¿Qué camino debo recorrer para explicar ese elemento? Y al final, ¿qué conclusión saqué de ese proceso? Fíjense que de todas maneras este método de investigación explicativa casi que tiene su propia metodología de investigación completa, porque es digamos como que un método pues, que está como muy presente en la investigación cualitativa y cuantitativa incluso. Hay otro método de investigación, no se preocupen, ya casi vamos a acabar esta presentación, que es el método de investigación que se llama ex post facto. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre el tema del método de investigación explicativa. ¿Tienen eh, algo que aportar al respecto? No, señor. ¿Todo claro? Y Fabián, Mauricio y Verónica, ¿cómo están? Sí, profe, es claro. Listo. De mi parte. Listo, Sí, sí, profe. listo. Eh, Está entonces el método de investigación ex post facto. Voy a explicar esto, nos queda la histórica y ya iniciamos como con el ejercicio. ¿En qué consiste ese método de investigación ex post facto? Bueno, el nombre me parece muy denso, pero realmente lo que habla del método de investigación ex post facto es que es cuando la investigación se hace sobre un hecho que ya sucedió. No se hace sobre algo que está sucediendo. No voy a investigar, por ejemplo, yo una comunidad y no voy a mirar, por ejemplo, cuáles son los problemas del, del agua en la Guajira, sino que yo voy a investigar algo que ya pasó hace 20 años, algo que pasó hace 10 años, algo que ya pasó, y como ya pasó, pues yo no tengo control de las variables, o sea, yo no tengo cómo digamos, manejar ello. Yo lo que hago es una hipótesis, por ejemplo, sobre un fenómeno que sucedió y yo tengo que asumir que eso ya, digamos, sucedió de forma natural por alguna cuestión. Entonces yo quiero analizar, no sé, el terremoto del 99.
Entonces yo quiero hacer algo que ya pasó hace más de 30, hace 20 años, perdón, y como ese ya sucedió, entonces tengo que analizar, o sea, tengo que mirar cuáles son las metodologías para poder llegar a una investigación así en algo que, pues de lo que yo no puedo controlar, de algo que ni siquiera tengo usualmente como una fuente primaria de observación y análisis, sino que tengo que observarlo a través, digamos, como de los residuos o lo que dejó en el tiempo. Ojo que esto no es el método de investigación histórica. O sea, este es el método, porque el histórico es el que viene. Este es un método, digamos, que se puede hacer para analizar, por ejemplo, mm, grandes erupciones volcánicas, o el tema, por ejemplo, para la investigación por ejemplo, en la arqueología para los huesos de los dinosaurios, que hacen todo un modelo de algo que ocurrió hace millones de años, y pues, o sea, como es un método de investigación, algo que ya ocurrió hace millones de años, tengo que casi que eh, ir a analizar ellos sobre los residuos, sobre los restos de lo que ya quedó. Y muchas veces eso, en parte, también es un ejercicio de gran imaginación, porque ¿cómo puedo yo reconstruir algo de lo que yo no tengo control? O sea, algo que yo no puedo saber a ciencia cierta, porque no hay una máquina del tiempo que me lleve a ese momento para ver cómo realmente eran los dinosaurios y cómo se comportaban. Pues esos métodos de investigaciones post facto, o sea, son investigaciones que son sistemáticas, que son experimentales, ¿sí? Pero nosotros no tenemos control sobre lo que ocurre, porque eso ya pasó hace mucho tiempo, o porque no podemos manejarlo, porque, por ejemplo, también está el tema, por ejemplo, en la física. Entonces, el tema, por ejemplo, no sé, de los agujeros negros. O sea, son métodos de investigación que nosotros no podemos manejarlos, o sea, no podemos hoy controlar ese fenómeno, entonces lo analizamos casi que, si bien el método científico de análisis del mismo, no hay un control sobre el mismo. Hay, digamos, una serie de elaboraciones teóricas que me permiten presumir que eso sucede de cierta manera, pero controlar la muestra, como no sé, hacer arroz, no lo puedo hacer, o controlarlo como llegar a intervenir en una comunidad y tomar datos de ello, tampoco lo puedo hacer, ¿sí? Miren que tiene pues como ese relacionamiento de esa manera. Eh, digamos que depende de cómo desarrolle la investigación, luego de que genero pues todo el tema de análisis de datos, puedo hacer análisis descriptivos, puedo hacer análisis experimentales, o sea, esto puede llevar a diferentes métodos, a diferentes técnicas de análisis, que pues depende también de la investigación. Yo puedo llegar a investigaciones y con ello puedo llegar a tratar de describir solamente un fenómeno, a tratar de describir solamente ese fenómeno, o puedo llegar a analizarlo, a buscar el por qué, por ejemplo, a buscar las razones y las causas de. Entonces, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, ¿cómo puedo llegar a esa respuesta a través de una investigación científica, que fue algo que ya sucedió? Pues como a través de las huellas de lo que quedó de ello, puedo llegar a responder esa pregunta y hacer análisis, o bien descriptivos, describir el proceso, o analíticos en términos de pensar cuáles son las causas que lo generan. ¿Nos queda claro este método de investigación? Sí, señor. Listo. Y por último, tenemos este método, que es el método de investigación histórica, que, bueno, tengo algunos debates como lo presentamos pues, en el módulo. Creo que lo voy a profundizar pues como en estos 8 minutitos. Y es que el método de investigación histórica, pues primero no es un solo método, porque la historia en sí misma tiene muchísimas maneras digamos, como de llegar a ella. ¿Sí? Bueno, y lo digo también para todos los otros procesos, como decíamos, puede haber casi que un método, porque uno podría crear su propio método para una investigación, eso es posible todavía, no hay que decir como que todos los métodos de investigación ya están dados, como lo hablábamos al principio con Zuleta, pero en la parte, digamos que del método de investigación histórica que nos presentan en este escenario, pues se habla, digamos, como de la búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. Eso está en debate, porque digamos que la historia no busca la verdad, porque la verdad es una categoría que no, la verdad es una categoría, digamos, que usualmente desborda la historia. Cuando algo es verdad, pues es irrebatible, y la historia siempre se está rebatiendo. Es más, la historia siempre se construye en presente. ¿Qué significa que siempre o sea, cuando uno dice que la historia es presente,
Vamos a hacer esta ronda de preguntas sobre este método de investigación histórica que es como el que yo más manejo. ¿Qué creen que significa esa frase que dice que la historia siempre es presente? Que la historia siempre es presente. Sí, Pero pues es que eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque pues la historia siempre está presente porque nosotros nunca podemos dejar la historia atrás. La historia ha generado cambios que necesariamente son lo que somos hoy en día. Todo lo que debemos en sí a lo que somos hoy en día se deben a distintos cambios históricos. Eh, la evolución en sí es un cambio histórico, por lo tanto el hecho de que estemos erguidos en sí es un acto histórico. Eh, ¿Qué más compañeros contribuyan? A ver. sí, dale, muchas gracias, Fabián. No sé, Verónica, Mauricio, Juan José. Profe, porque la historia siempre, espera un momentico, Dale, dale. porque la historia siempre se está escribiendo. Sí, muy Pues bien. Sí, hoy dale. somos historia, por ejemplo, este paro, el paro también puede ser parte de la historia siempre. Sí, muy bien, dale. Mauricio, Juan José. Profe, pues que la historia es una secuencia continua, pues hoy se puede decir que hay un suceso y mañana vuelve y se repite, o y así, que no tiene fin. Muy bien, Juan José. Y Mauricio, que has estado callado hoy. Bueno, profe, pues yo opino pues, lo que decía el compañero, que es, por ejemplo, lo que pasó ayer, hoy también puede pasar y uno así tenerlo en cuenta. Es como lo que puedo decir. Dale, no, muchas gracias, Mauricio. Pues, fíjense que hay un tema muy controvertido con eso de la historia, y muy a propósito de lo que están diciendo ustedes, y es que uno asume la historia como lo que pasó, ¿no? Y después eso uno dice, no, la historia, sí, fue lo que sucedió, evolución humana, revolución industrial, conquista española, y resulta que como la historia siempre se está construyendo es en presente, o sea, yo la historia la construyo es hoy, entonces por eso dice que la historia es presente, porque hoy, yo la estoy elaborando. Pero además, el tema es que como la historia se está construyendo en presente, la historia se modifica. Entonces, miren que no es lo mismo, por ejemplo, el concepto que uno tiene de la conquista española cuando está en el colegio, al concepto que tiene esa misma conquista española cuando ya está en la universidad, porque ahí le muestran otros matices. ¿Qué pasa? Que hay una reelaboración constante del pasado. Pero eso va casi que en contravía de lo que uno concibe de pasado, porque uno cree que el pasado es algo fijo e inmutable, algo que se queda allá, y no, resulta que el pasado siempre está siendo cambiado, siempre está siendo modificado. Por ejemplo, lo que hicieron los indígenas Misak, no quiero rebatirlo en bueno o malo, no es como el espacio para de coger y tumbar la tumba de Robledo y Belalcázar, eso es una reelaboración del pasado, porque entonces ya no es ese pasado del conquistador heroico, del valiente, casi que de los himnos, sino que ese ya no representa ese discurso para los MISAC, porque para los MISAC está el tema de la opresión, está el tema de la reivindicación de los pueblos indígenas, y fíjense que eso se hizo hoy, o sea, una situación que pasó hace 500 años se está poniendo en discusión hoy, ¿sí? Se está reelaborando hoy. Entonces, cuando uno habla del pasado, tiende a pensar que es algo que está ahí, y no ustedes lo reelaboran, es decir, más hasta uno reelabora sobre su propia vida, entonces, no sé, uno piensa, no, mi vida es horrible porque mi infancia fue difícil, pero luego se da cuenta y conoce la infancia de los demás y resulta que tu infancia, la infancia de uno no fue tan difícil como es la de otros. Y no, espera, no, mi infancia no fue tan mala porque es que conocí a esta persona y a esta, y su vida fue más difícil. Entonces yo ya reflexiono, no, entonces si mi infancia no fue tan mala, pues mis padres no son tan malos como yo creí y reelaboro mi comportamiento con mi familia según esa reinterpretación que estoy haciendo hoy de mi pasado. Entonces miren que no es como tan hermético y cerrado el concepto de pasado, y eso se lo estoy diciendo desde la historia profesional. Y miren que eso pasa mucho.
El tema de la historia de Pereira. Entonces, ahorita con el tema, por ejemplo, de Francisco Pereira, que fue el fundador. Entonces, nosotros teníamos el discurso como muy heroico de Francisco Pereira, que luchó en la guerra, que donó las tierras para la fundación de Pereira, pero eso se está revaluando y la imagen que nos están construyendo de ese Francisco Pereira es muy distinta a la que hemos venido elaborando por tanto tiempo. Pues miren que no quiero entrar en ese detalle porque de pronto les daño la imagen que tienen de Francisco Pereira, pero sí nos da cuenta que a lo pasado se reelabora. Y la tarea de la historia es reelaborar ese pasado, pero en función de un presente, o sea, porque ese pasado se reelabora hoy. Y puede que si se genere un cambio, digamos, como en la forma de la concepción política de nuestro país, hoy o en unos meses o en unos años, que ese cambio en la concepción política tenga un discurso diferente de su pasado, como pasó, por ejemplo, con el tema de la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética construyó un pasado durante 70 años, se cayó la Unión Soviética y inició Rusia, y lo que hizo Rusia fue reelaborar su pasado, dar otra idea de lo que fueron como pueblo. Y ese cambio político pues puede generar siempre otras nuevas interpretaciones de lo que ocurrió. Pero bueno, no voy a quedarme tanto en ello, solo quería como ponerles como ese debate para abrirnos de pronto un poco ahí alrededor de esas concepciones. Si me hablan a mí, eso podría durar todas las sesiones que quedan y las siguientes sobre ese tema. Pero fíjense que ese concepto aquí que tenemos en categoría, pues es un concepto que ya se pone como en disputa, en discusión. Bueno, ¿cuáles son las características del método de investigación histórico? Pues eso sí creo que sí. A que el investigador siempre depende de fuentes primarias y secundarias, a las cuales le proveen pues, la información, y a las cuales el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. Bueno, eso también es plano porque aparte de las fuentes primarias y secundarias, pues está todo el tema del archivo, cada una, y además hay historia presente, digamos, hay ciertos tiempos digamos, como de corta, larga, bueno, larga duración, que depende de cuál es la muestra histórica que yo voy a tomar. Entonces, si yo voy a tomar un periodo, por ejemplo, no sé, si yo quiero analizar 5 años o quiero analizar 20 o 50 años, esos cambia totalmente, digamos, como la categoría de la necesidad de buscar archivos sobre eso. Profesor de la universidad estuvo haciendo todo el tema de investigación. Él sabe muchísimo sobre todo el tema de las guerras civiles en el marco como de la independencia de Colombia. A todo ese periodo, pues digamos como desde el 1810, 20 hasta el 1860, 70. Un periodo ahí como análisis muy importante, que tiene casi su proceso académico, lo ha elaborado sobre eso. Y él lo hace a través de archivos notariales, de cosas que encuentra, de esos pues, archivos que se tienen de casi que el origen de la República. Pero entonces lo curioso es que él a través de eso ha hecho, por ejemplo, todos los acuerdos de paz o ha analizado los acuerdos de paz que se han generado en el marco de las guerras civiles. No solo las guerras, porque uno dice, no, es que hubo guerras civiles, sí, pero no fue una guerra constante, sino que en esas guerras habían paz también, habían paces. Y esas paces también se analizan, ¿sí? En esos silencios, y cómo se hicieron esas paces, qué acuerdos llegaron, qué cambios. Y todo eso lo hizo desde análisis de archivo, porque hoy le está cogiendo una muestra de algo, podría decir que ya sucedió hace mucho tiempo y que acceder, digamos, como a entrevistas, acceder a imágenes no es posible, entonces tiene que ir el archivo y el archivo es la fuente, digamos, que le da la forma de la investigación. Por eso esas fichas de lectura que tenemos para un historiador son fundamentales, porque eso le permite recabar información e ir uniendo elementos, construir categorías de análisis, encontrar, digamos, como elementos recurrentes, y sobre eso, pues, hacer investigaciones como de gran calado. Pero bueno, estas eran como las metodologías de investigación que les tenía para este encuentro. Les repito, solo son algunas de las que son, bueno, básicamente son las que están ahí, pues, como en el módulo nuestro, pero no tienen que quedarse en ellas si ya conocen otras o si quieren mezclar digamos, como estos marcos metodológicos, está bien. Para ahorita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que me piensen ese método de investigación, de microinvestigación, y ya que tengan establecida la hoja de ruta y precisa. O sea, qué población de muestra, quiénes son, cuántos son, eh, cuál va a ser el formato de preguntas, cuántas cerradas, cuántas abiertas, cuáles, eso sí, este tema del marco teórico, sí por lo menos una idea general, porque la próxima semana lo vamos a profundizar,
es como qué autores voy a usar para darle soporte teórico a este tema, qué elementos, digamos, qué figuras de autoridad voy a usar, que esto, por lo menos ideas generales, ya para la próxima semana, si asentar eso, porque en la quinta y la sexta, la próxima semana vamos a ver los métodos, digamos, como cualitativos, que vamos a correr con ellos porque creo que los hemos ido abordando un poco sobre eso, pero tendríamos la quinta y la sexta para hacer el tema de recolección de datos, análisis de muestras, y en la sexta y séptima hacer toda la parte, digamos, como de marco teórico y conclusiones para entregar en la octava. Entonces, fíjense que estamos ya muy en la línea de nuestro proceso de investigación. Entonces, nada, son las 7:34. ¿Qué les parece si nos vemos nuevamente a las 8 para que cada uno me cuente pues de esta parte? Lo voy a dejar aquí pues como para que todos puedan mirar ese ejercicio. No sé si están de acuerdo. Sí, profe, pues el mismo ejercicio de siempre, ¿cierto? Sí. Sí, sí, solo que digamos que es un ejercicio continuado. Entonces ya no es lo que teníamos anteriormente, sino que aquí para este ya es tener las preguntas precisas. ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Qué formato voy a hacer? Específicamente ya la población definida para hacer eso. Y elementos básicos ya del marco teórico que voy a tener. Porque ya tenemos que ir a hacer el análisis muestral las próximas semanas, entonces esto hay que tenerlo listo. Pero sí es eso. Y a las 8 nos vemos para retroalimentar y continuar. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Listo. Listo, profe. Entonces nos vemos a las 8. Aquí estoy también por si algo.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya todo listo? Buenas. ¿Qué? Profe, pues algo así, yo por mi lado estoy acá estructurando el marco teórico. Listo. ¿Y Verónica, Mauricio, Juan José, cómo van con eso? Les recuerdo que, o sea, esto, como ven, es una evaluación de proceso. ¿Qué significa? Que al final voy a calificar todo lo que hemos ido caminando en estas sesiones, más que el resultado que me entreguen en la semana 8. Y creo que también hasta el fracaso será evaluado positivamente, no no en no en el sentido, digamos, como de premiar que nos vaya mal, sino que pues precisamente este espacio es para ello. Entonces, si en la semana 8 vemos que todo lo que diseñamos no nos dio la respuesta, pues creo que es válido porque eso también nos permite corregir en el camino cuando tengamos la investigación real. Entonces, no nos preocupemos mucho por ello, pero sí tratemos de hacerlo, digamos, como con el rigor de de este proceso. Entonces, ¿quién ya terminó? ¿Tiene todo listo? Profe, a mí aún todavía me faltan. Listo, a ver, espero unos 5 minutos, hasta las 8:05, entonces, para ver si le hacemos.
Bueno, listo, ahora sí, ya muéstrenme los resultados de ese proceso. Si no, pues tienen esta semanita para limpiarlo, pues con lo que asesoremos y ya el próximo martes iríamos con la otra, el otro eje, digamos, de la investigación. Entonces, cuénteme, ¿quién inicia contándome qué definieron? Profe, si quiere yo le digo las preguntas que Dale. voy a hacer. Bueno, son preguntas cerradas, ¿cierto? El tema es la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes en el municipio de Pereira. Entonces las preguntas serían, ¿conoces qué significa la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes? Sí, no. Otra pregunta, ¿alguna vez te has sentido acosado sexualmente por algún mayor de edad ofreciéndole algún beneficio a cambio? Sí, no. ¿Sabe cuáles son los riesgos y consecuencias de, de, de participar en esas actividades? Sí y no. Otra pregunta, ¿has evidenciado algunos casos donde se presentan casos de prostitución infantil? Sí y no. Esas son, he hecho cuatro preguntas, profe. Listo. ¿Y a quién le piensas hacer esas preguntas, Mauricio? Bueno, he estado, pues donde yo trabajo, pienso hacérselas a los compañeros de allá. Cada somos como 40 operarios, entonces ellos me pueden colaborar con eso. Ya. Aunque, Mauricio, por ejemplo, por el tema de lo que estás preguntando, me parece importante. O sea, vas a preguntarle a 40 operarios si ellos vivieron casos de violencia sexual en su infancia, ¿cierto? Sí, señor. Y sobre esa población muestra, pues vas a hacer un comparativo con las estadísticas que hay regionales, nacionales e internacionales. Claro. Y para hallar el muestreo de, pues, de las regionales y todo, también pues, sería, pues, podría llamar a la policía a donde hacen las denuncias de los Mm, abusos, claro. también al ICBF, qué número de casos pues han presentado. Sí, ahí con la Policía de Infancia y Adolescencia y con las casas de la justicia, que son las que manejan esos temas. Y ellos Sí, también señor. como que acceden a ese tipo de cosas. Pero sí te hago una recomendación importante, y es que esas preguntas son preguntas muy sensibles. Sí, Y si tú le preguntas a alguien con nombre, te va a decir que no, pues porque es muy difícil que alguien reconozca que fue víctima de abuso sexual, pues porque de todas maneras eso tiene pues unas cargas traumáticas difíciles. Por ejemplo, lo que podrías hacer es hacer la encuesta por, por un formulario de Google, pero anónima, incluso más. ah, bueno, yo. ¿Por qué? Porque eso garantiza que quien la responda no va a tener va a poder ser más sincero porque sabe que su nombre no se va a ver, no se va a ver comprometido. Y eso te permite hacerlo un poco más amplia, en tu grupo laboral, de pronto no sé, de pronto en la carrera, de pronto en tu grupo familiar, o sea, que le puedas entregar, o sea, puedes hacer, digamos, porque lo que tú quieres hacer es como hacer un muestreo general de unas 100 entrevistas, con esas preguntas cerradas lo puedes hacer sin tanto problema, por eso puedes hacer muchas más, para ver qué tantos casos de los que vas a entrevistar han sido víctimas de abuso sexual y lo vas a contrastar con las cifras oficiales. Ah, listo, profe. Si las haces por formulario de Google Docs, es muy fácil, porque si las estás haciendo así cerradas todas y haces unas Sí, 10, señor. porque tampoco deben ser tantas, te va a sacar de una vez la cifra, te va a sacar todos los datos cuando la cierres. Tienes es que buscar una población muestral que sí te responda a ello, con cierto gran, por ejemplo, el tema de la edad es importante, el tema del género, como van a ser, eh, como van a ser, mm, anónimas, sí necesitas saber la edad. Entonces, rango de edad, 30, 40 o edad exacta, para que amplíe el listado y ponga su edad. Sexo, masculino, femenino determinado, para que también tú tengas esos datos poblacionales.
Ok, profe. Entonces suma esas dos, por ejemplo, ahí a esas que ya tienes. Y Listo. edad, sexo. No, el tema de los si es profesional no creo que sea tan importante. Lo que estás preguntando, ¿sabes qué? Si no, bueno, ¿alguna vez te has sentido acosado? Si no, bueno, todo ese tema. Listo, profe. Listo. No, no, creo que bien. Y en el tema del marco teórico, entonces, ¿algún otro elemento ahí? No, profe, ya está ahí. Ya, porque entonces eso está, yo no sé, creo que es la UNICEF, que es la entidad internacional que mira ello. Eh, Voy a averiguar de aquí. Porque la UNICEF también tiene unos textos, o sea, la UNICEF no solo tiene, digamos, como análisis estadísticos y demás, sino que ellos sacan documentos que trabajan muy bien. Lo hace también, por ejemplo, en la UNESCO para mirar todo lo de analfabetismo y esas vainas. Entonces, por ahí puedes, por ejemplo, buscar. Eso, mira. ¿Por UNESCO, profe? No, no, la UNESCO es para educación, UNICEF. Aquí Ah, tenemos. ya listo. Y en la UNICEF hay todas las categorías precisas de qué es lo de violencia sexual, cuáles son los datos por país, en específico qué es lo que pasa en Colombia. Entonces, ponte eh, eh, busca en la página de la UNICEF toda esa información. Ahí está todo. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, eso, por ahí ya puedes, digamos, como un marco teórico cercano. Listo, profe, gracias. Listo, dale, Mauricio. No, ahí va bien. Bueno, Eh, ¿Alguien más? Fabián, Juan José, Verónica. Profe, a ver, Vale. la verdad es que tengo un esquema, pero entonces no sé cómo estructurarlo bien, como cosa rara. Le muestro por encimita, profe. Entonces, me perdonará. Entonces, acá, en cuanto a mi marco teórico, estaba definiendo como el esquema de la temática que iba a manejar para que todo fuera interlineado y pues como con una línea de narración lógica en lo que era la documentación. Pero entonces no sé qué más sea prudente o si los temas que estoy incluyendo es prudente. El COVID pues es un tema de conocimiento con general. No sé si es necesario incluirlo dentro del marco teórico. Consideraría yo que sí, sin embargo, de una manera muy general. ¿Sería prudente o al ser algo de conocimiento general no lo incluyo? No, yo creo que, como decías, o sea, se puede incluir, pero no para hacer énfasis en él, sino porque de todas maneras el COVID se permitió, digamos, como reconocer ese impacto de las TICs en la vida real. Entonces, es como, no en ese campo de lo de pandemia ni lo de salud, sino más bien como el COVID ha tenido un impacto en el tema de las TICs. Y es cortico, es un Ex- pequeño. Exacto. Y entonces ahí ya para ir tomando el tema, estaba planeando en introducir lo que son en sí las TICs y cómo irlas llevando. Entonces aquí es cuando entro ya en hablar de Kurt Lewis y una teoría que él tiene, que es la teoría de las relaciones interpersonales. Esto sería pues para empezar a hablar de cómo son las relaciones interpersonales, cómo están concebidas y ya entraría a estudiar a analizar un estudio reciente de cómo que se llama cómo han cambiado las relaciones internacionales. Este está publicado por una universidad, si no estoy mal, en la Universidad de Oxford. El otro día lo estuve leyendo, me perdonará porque lo tengo el documento, pero no lo revisé bien. Entonces, como retomarlo para documentar un poco y hasta ahí pensaría yo que sería pues como básico para la magnitud del estudio. ¿Considera usted que debería agregar algo más a la documentación? No, 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 Fabián, con eso es suficiente para el ejercicio que estamos haciendo. Me Listo, preocupa de la parte, digamos, como del formato de preguntas y eso que has desarrollado ahí en esa parte. listo. Entonces, acá en esta parte
del modelo de encuesta. Al ser por recomendación suya un formato de Google, estaba pensando en este modelo de preguntas que se pueden rellenar, que son más fáciles de responder. Entonces estaba pensando en hacer preguntas más bien como de una requerimiento muy específico, como por ejemplo, ¿qué plataformas utiliza para dar continuidad a su actividad laboral y o de educación? ¿Cómo utiliza este tipo de plataformas? En cuanto a la herramienta, ¿cuánto tiempo las usa? Entonces acá especificaría con este tipo de preguntas cuántas horas al día las utilizaría, en qué horario las usa, cuáles son los métodos, los medios de comunicación que utiliza más frecuentemente con sus compañeros de trabajo y o estudio, con qué tipo de problemáticas se enfrenta para transformar sus actividades laborales y o de estudio presenciales a actividades en línea. Estas serían pues como preguntas básicas. También sin agregarles este modelo, están estas preguntas que son más centradas a comparar cómo concebíamos las herramientas o cómo usábamos estas herramientas antes y ahora. Entonces, literal, te preguntan qué plataformas de comunicación digital y o redes sociales virtuales utilizaba antes de la cuarentena. ¿Qué plataformas usa durante la cuarentena? ¿Cuántas veces aproximadamente usaba antes de la cuarentena? Y así, basadas a mis preguntas, están muy basadas a tantear el cambio para saber cómo este cambio afecta a las relaciones interpersonales. Entonces, mis preguntas más bien son como muy de requerir información muy precisa y luego al final hago tal vez 2 preguntas abiertas para dejar saber durante la cuarentena cómo han cambiado las condiciones. ¿Cómo siente usted que ha cambiado el uso de las redes sociales y de las plataformas de comunicación? Sus condiciones de trabajo, sus condiciones de estudio, sus interacciones y acercamiento efectivo con amigos y familiares, sus hábitos de entretenimiento y la calidad de la información que recibe. Esta sería mi única pregunta abierta en sí. El resto sería como información muy concisa. No, no, está muy bien, Fabián, muy completo, digamos, el ejercicio. ¿En qué población muestra él piensa deshacerlo? O sea, ¿como en cuántas personas? Con 20 personas. Pues está bien, es un buen número, es un buen número. Y además que como tienen, sean cercanos para que lo puedan llenar bien, los llenen, digamos, con juicio, pues como con rigor, para que la muestra, digamos, como que el análisis muestral sea, sea como coherente o por lo menos pueda dar como chip. Que lo que tendrías que hacer es ya ir terminando esas encuestas. Lo mismo para Mauricio, ese formato de encuestas traten de camellarlo esta semana para que, si pueden de una vez, hacerlo entre esta semana y la siguiente. Y ya la que viene, ahí sí, Fabián, es sobre lo que estamos haciendo e iniciar el tema del marco teórico, o sea, cuál es el corpus teórico que se va a adaptar a esas, digamos, como a esas propuestas de encuesta. Y finalmente ya el tema de análisis de datos y conclusiones. Entonces creo que ya vas con el ejercicio muy bien elaborado y no, muy bien por ello. Felicitaciones por ese proceso. Juan José o Verónica. Verónica, oh, Profe, dale. profe, bueno, yo voy a hacer una encuesta, bueno, por Google Drive, Ujú, entonces la voy a hacer por medio de mi WhatsApp, con los ujú, contactos de mi WhatsApp, y también la voy a hacer pues presencial con los vecinos de mi cuadra del conjunto. ujú. Las preguntas sí se las quedé viendo porque pues en este momento no quiero tampoco decir cualquier bobada. Entonces, sí las quiero elaborar muy bien. Ya para la próxima clase ya se las tengo listas en el formato donde van a quedar. Y mi método sería descriptivo. Ya. La metodología sería, considero que es la que más se adapta a la investigación pues sobre el medio ambiente.
o me equivoco, profe. No, no, o sea, no te equivoques, eso depende digamos, como del interés del investigador. Por ejemplo, el tema del medio Ujú. ambiente es, si tú solo quieres describir el fenómeno, o sea, cuál es la percepción de la gente, es ese. Pero si tú Eso. quieres Ujú. discutir propuestas, transformar mentalidades, pues ya tendría que, Eso. ya, si quieres No, no, no. Es más como dar a conocer. ah, ya, no, sí, eso puede ser descriptivo, puede ser etnográfico incluso, puede ser, o bueno, o también puede ser analítico. A medida en que solo Ujú. vas a describir eso, sino que de pronto vas a interpretar esa información, quieres analizar eso y de pronto haré como esas lecturas que tiene la gente, por ejemplo. Es que el descriptivo únicamente se concentra en saber qué piensa la gente y ya, pero si tú, por ejemplo, Sí. quieres analizar esa información, podría servirte el analítico y el trabajo tampoco es tanto. El analítico es más como de concientizar. No, el analítico es coger ese análisis, valga la redundancia, coger esas descripciones que tú tienes, o sea, y, Ujú. por ejemplo, cuáles son las causas, por qué la gente, por qué la gente contamina, ¿sí? Entonces, es que la gente contamina porque no sabe el impacto de lo ambiental. Entonces, cuando tú tratas de buscar respuestas a ello, cuando tú generas respuestas, puedes generar conciencia, porque la gente se da cuenta por qué lo hace, ¿sí? Sin que sea pues de una intervención tan fuerte como se hace con el tema de la investigación participativa. Aunque podría ser también pues como es una microinvestigación, podría ser investigación participativa. Porque tú con esa investigación que vas a hacer, vas a decir, miren, esto es lo que está pasando y voy a hacer, no sé, imprimir unas fotocopias para que la gente vea cómo contamina, cuáles son los impactos de la contaminación en la sociedad. Y eso es bien, es un primer inicio, no es pues el ejercicio, digamos, como largo, pero puede ser útil. Listo, profe, gracias. No, no, dale, gracias a ti, Verónica. Entonces espero para la próxima clase que ya tengas listas las preguntas, además por el tema del tiempo. Sí, profe. Listo. ¿Y Juan José? Profe, yo tengo unas preguntas, pero si desde el celular voy a ver si puedo compartirlas desde acá. Dale, claro. ¿Y cómo se hace? Ahí estás compartiendo tu pantalla, ahí estás. Lo que pasa es que ahí compartes, creo que si es desde el Sí. celular, Ay, compartes todo lo que tienes, exacto. ven el formato ahí, profe. Ahí estamos viendo sí, ahí estamos viendo un Word. Sí. Sí, Bueno, pues ese sería como el formato como tal, ¿cierto? Pues yo puse aquí como, ¿cómo sería esto? Como algo que me dice que es como para fines educativos, porque pues como es una encuesta en la calle, entonces, como para que no vayan a pensar la gente que es como para otra cosa, ¿cierto? sí, Entonces dije, esa encuesta se realizará alrededor del Aeropuerto Internacional Matecaña, incluidos sectores como el Barrio Nacero, La Libertad, Matecaña, y cuyo propósito será con fines educativos. Pues yo le he dicho que la investigación era sobre el proyecto este, sobre la entrada al aeropuerto, ¿cierto? ujú, sí, Por lo que yo veo, pues a mí me va a tocar irme como con una imagen impresa de cómo sería este proyecto, pues, porque dudo que la gente de aquí del barrio conozca esto, ¿cierto? Entonces la primera pregunta sería, ¿conoce usted el proyecto de AR? Sí, no. ¿Cree usted que trae beneficios para la comunidad? Sí, no. ¿Cuáles y por qué? ¿Piensa usted que la comunidad tendrá reconocimiento? Sí, no, quizás, ¿por qué? ¿Cree usted que este proyecto genera empleo a propios lugareños de la comunidad? Y pues, y aquí como una pequeña calificación, eh, si es viable o no es viable, tanto como para la comunidad y para la región. Pues ahí sería como las preguntas. sí, está muy bien y me parece que es muy, muy afortunado lo que estás haciendo en el sentido de hacer una encuesta muy corta porque es una población que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Fabián pues está entrevistando a sus amigos, eh, Mauricio la va a hacer, digamos, también con gente cercana y la va a hacer anónima y por WhatsApp. Verónica también parte la va a mandar por ahí y eso pues facilita cosas. Pero como tú no lo puedes hacer porque tienes que ir a la población, no conoces la gente, entonces
tienes que sí o sí llevarlo impreso. Lo más pertinente es que sea así, una encuesta muy corta, porque la gente, tú le dices, no, son 2 minutos, 1 minuto, y eso hace que la gente, bueno, si es así, lo puede hacer. ¿Cuántas personas tienes pensadas para entrevistar? Perdón, no te escuché. Pues había empezado por ahí entre 25 y 30. No sé si serán muchas personas. Va Máximo 20. 20. Yo creo que 20 está bien. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de los demás que tienen la posibilidad de que el Google Docs de una vez ya te arroja todo, a ti te toca coger hoja por hoja, pasarla al Google Docs y luego volver a pasar eso. Y eso es un ejercicio dispendioso, no creas. Pueden ser 4 o 5 preguntas, pero eso es difícil, es que es agotador, digamos. Entonces, pues la idea de este ejercicio no es que se vuelva como súper cansón, sino que pueda ser ágil. De todas maneras, pues de aquí no va a salir la investigación indexada. Lo que queremos hacer es un ejercicio muy bien hecho, riguroso, que nos permita dar bases de cómo se hace una investigación macro, pero que tampoco nos genere pues agotamiento en términos de espacio y demás. Entonces yo creo que con 20 personas es válido por eso, porque no, te va a quedar como siempre tener que hacer la transcripción. Muchas veces a uno le toca pagarle a un asistente o las investigaciones tienen digitadores que son los que cogen toda esa información y la pasan. Lo hace el DANE, lo hacen las universidades, o sea, eso es normal. Pero pues en este caso, como el director de la investigación es el mismo que aplica las encuestas, es el mismo que tabula los resultados, es el que, o sea, como es solo uno, pues la idea es no hacerlo tan amplio. Yo creo que 20 es un buen muestreo como para tener una idea sobre ello. ¿Y lo de las preguntas estarían bien así o Yo creo, habría que cambiar? no, yo las veo bien, yo las veo bien porque tú estás buscando es percepción de la gente sobre ello. Ahora, lo que sí tienes que definir es qué tipo de investigación vas a tener. Si únicamente a ti te interesa escribir eso, o sea, solo quieres saber qué es lo que la gente opina, o tú quieres sobre eso tomar postura, por ejemplo. Eso ya depende de ti. Ya. Pues Ya, ya había pensado que sería como descriptiva. eso es lo mismo que le decía Verónica, o sea, eso es de ustedes, o sea, eso es el investigador el que define qué tipo de investigación según sus intereses, porque es tu pregunta. Ya, pues, por ejemplo, en general, yo siempre soy por mi formación académica, más de lo investigación participativa, más etnográfica, porque tengo, digamos, como una interacción muy fuerte con la población de estudio. Pero pues eso, digamos, no hay una investigación más buena que otra, cada una tiene como sus intereses. Creo que eso también es como importante siempre tenerlo muy presente. Aquí no vamos a hacer un comparativo al final de esta es la mejor investigación de todas, sino que es mirar qué tanto, o sea, el ejercicio de hecho de cierre la octava semana es no que me digan qué resultados y demás, porque eso lo haremos, sino qué problemas encontró, qué aprendió, qué le faltó, qué hay que indagar, qué hay que ahondar, que es como lo que vamos a sacar de este espacio. Ya luego, cuando se haga un ejercicio, cuando estén en el trabajo de campo, esto les va a ayudar mucho, creo yo, para evitar esos tropiezos que uno tiene cuando no ha investigado. Porque a uno le llevan a la investigación cuando nunca ha hecho nada, pues porque no es algo que uno haga habitualmente y termina pues teniendo muchos errores por esto. Entonces creo que el ejercicio está muy dirigido de esa manera. Entonces, bueno, no, nada, muchas gracias, Juan José, y creo que vas muy bien. Solo ten presente eso, máximo 20 personas para que no te compliques tanto con la tabulación. ¿Qué diferencia, por ejemplo, de los que lo hacen? Bueno, pues Fabián, porque la encuesta es muy extensa, también tiene un número limitado, pero Verónica Mauricio, que hacen encuestas, si la encuesta es corta y es por WhatsApp, pueden sacar las que quieran, porque el Docs de una vez le arroja las tablas, entonces entre más personas, pues lo que pasa es que el muestreo sí va a arrojar más y mejores indicadores, porque no es lo mismo decir que 10, entrevisté a 10 que entrevisté a 200, pero es porque el formato de lo que están preguntando y bueno, el formato de las preguntas y lo que preguntan les permite hacerlo. Bueno, son las 8:30, les recuerdo, Spotlight o Volume for Columbine, o ambas mejor para la próxima sesión. Mírenlas y luego verán aquí el martes, no, profe, qué buena película, me entretuve, vamos a hacer un club de cine, creo que podría, Verónica es la primera vez que veo una película completa, entonces por favor, para hacer una tertulia por lo menos de... Profe, Dime, Verónica. profe, se las dejó en el WhatsApp. Sí, yo la subí al grupo de WhatsApp. Ah, listo. Listo.
Entonces, Profe, ¿usted las podría volver a mandar, porfa, al grupo de WhatsApp? dale, ya las reviso, se las vuelvo a enviar. Bueno, No, no hay problema. Entonces, bueno, para poder tener unos espacios de reflexión no tan mamones, porque siempre las diapositivas y eso es como monótono y esto permite como ampliar un poco el ejercicio. Entonces, no, nada, ya son las 8:31. Voy a detener ya la grabación. Muchas gracias por los ejercicios. Se están construyendo cosas muy bien, muy interesantes. Creo que la idea ha sido esa. Y no, nada, nos vemos el próximo martes. Descansen, sigan pues como con tanto juicio y espero que las cosas marchen muy bien para todos estos días que vienen, ¿vale? Gracias, profe. Buenas noches. Listo, profe. Gracias, Listo, profe. profe, muchas gracias. gracias.